from the valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y, por supuesto, de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en Madrid, estamos en las oficinas de Trend Micro en Torre Emperador y hoy recibimos una visita muy especial. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con Sandra Bardón, Cyber Security Officer en el Centro de Computación Internacional de Naciones Unidas. Vamos a hablar de tabletops, ejercicios de ciberseguridad y continuidad de negocio. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Tenía muchas ganas de grabar con la invitada de hoy y es cierto que hemos tardado algunos meses en ponernos de acuerdo porque las agendas son complicadas. Yo creo que nos conocimos a principio de año en un evento que organizó Cibermadrid, donde hablábamos del empoderamiento femenino y un poco esa... No me gusta la del empoderamiento, pero bueno, era un poquito de esos ejemplos luminosos, ¿no?, que son tan importantes también para que las niñas quieran acercarse a la ciberseguridad y a la tecnología. Diréis, ¿y qué chapa me está pegando hoy Raúl? ¿Con quién está? Pues estoy con Sandra Bardón. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. En la hora en la que escuche cada uno Exacto. El programa. Bienvenida a Conservas Guillén, muchísimas gracias. Gracias. Yo tengo que dar las gracias por la invitación. Así que nada, muy contenta de estar aquí. ¿Quién es Sandra? Para que te conozca el público que nos escucha. Me gusta que se presente el enlatado, la enlatada del día. Vale, como esta entrevista entiendo que no se ve, pues... No se ve. No se ve, solamente se escucha. A ver, hay mucha gente que me conoce por el pelo tan característico que tengo, rosa, ¿no? Pero bueno, fuera parte de bromas. Pues soy ingeniera de telecomunicaciones, dedicada profesionalmente a la ciberseguridad desde hace ya un montón de años, casi 18 años. Sí, sí. Y bueno, pues he pasado por distintos ámbitos, tanto sector público como privado. Actualmente estoy en Naciones Unidas, en UNICC, United Nations International Computing Center, liderando toda la parte de ciberejercicios y ejercicios de continuidad de negocio para todas las organizaciones debajo del paraguas de Naciones Unidas, que antes hemos estado hablando un poquito, sí, que hay un montón de organizaciones dentro de Naciones Unidas. Y bueno, pues previamente estuve en OTAN, en el Centro de Excelencia y Cooperación en Ciberdefensa de la OTAN, en Estonia, Tallinn. Y allí estuve 3 años de investigadora tecnológica, dedicada principalmente a la parte de red teaming. Estuve liderando pues red team bastante potentes, llevando a cabo un proyecto de investigación muy chulo y muy interesante en pentesting, o cómo, digamos, llegar a encontrar algunas vulnerabilidades y desarrollar algunos exploits en subestaciones eléctricas, que además he dado algunas charlas referidas a eso, justo creo que fueron 3 días antes del apagón que tuvimos el 28 de abril, si no recuerdo mal. Sí. Y todo el mundo me frió el teléfono, no tengo que decir cuándo tuve cobertura. Y bueno, luego daba cursos, participaba en ejercicios tan potentes como a lo mejor muchos lo conocen, otros no, LogShield, Crosswords y bueno, muchos otros. Al final son ejercicios de Red Team, Blue Team, pero también lleva parte operacional, estratégica, o sea, es decir, tiene muchas capas, una capa legal también, porque evidentemente tiene muchas implicaciones la parte ciber, no solamente técnico. Luego hablamos a lo mejor de esa aproximación de red teaming con tabletops, con los ciberejercicios, con ese mix que acabas un poco de salpimentar antes de empezar. Y nada, y previamente, y ya lo último, que no me quiero enrollar mucho con esto, estuve pues 11 años en el mando conjunto del ciberespacio a día de hoy, de defensa, cuando yo entré, porque yo entré el primer día. Bueno, de hecho, cuando se estaba casi cocinando, antes, que yo estaba en la sección Infosec del Estado Mayor de la Defensa, y previamente a todo eso, que bueno, ahí estuve tanto en la parte defensiva con análisis forense, threat hunting, respuesta ante incidentes, y luego me pasé, digamos, un poco más al lado red. Y ahí es cuando ya me fui directamente a la OTAN. Pero previamente yo estuve en Indra, con PKI, firma electrónica, cuando esto la ciberseguridad no existía, se llamaba seguridad TI. Sí.
Y bueno, y previamente pues en la universidad estudiando muchísimo. Pues has tocado muchos palos. De Indra tuvimos, cuando era CISO de Indra, que ahora ha cambiado, a Elenita, a Elena. Claro. Del mando grabamos con el almirante Roca, le mandamos un abrazo a Javier, Muy buen amigo. a Quique, ahora a Enrique Ávila, que se acaba de incorporar también a toda la parte de la oficina de IA. Bueno, has tocado muchos de los distintos temas e invitados que hemos ido teniendo en Conservas Guillén. Me gusta hacer 3 preguntas de carácter personal a los invitados, que además así también nos sirven para conocerle mejor, ¿no? Y romper el hielo, aunque tú y yo estamos ya, no hace falta romper el hielo. Total. Una ciudad. ¿Solo una? Las que quieras, las que quieras. Mira, te voy a decir varias ciudades y el por qué me han marcado tanto. Ámsterdam, porque allí estuve estudiando, digamos, mis últimos años de carrera. Ajá. Y tienen una parte tecnológica brutal. No se da tanta importancia a la teoría, que todo el mundo sabe leer los libros, sino la parte más de laboratorio, ¿no? De rata de laboratorio. Yo recuerdo estar en el laboratorio sábados, domingos y demás, y aparte, Holanda tiene para mí una cultura espectacular y la ciudad es maravillosa. Súper abierta y ese cacharreo estudiantil es fundamental. Totalmente. Al final, el papel está muy bien y la teoría está genial, pero luego donde lo llevas a la práctica es en los laboratorios, en ese cacharreo que tú un poco quizás comentas. Totalmente. En segundo, bueno, no en segundo lugar, sino después diría Tallinn, en Estonia, porque allí me tiré 3 años, los principios siempre son duros, allí más aún, porque llegué a vivir a menos 28 grados, latina de España, entiéndeme, pero menos 28 grados yo, bueno. No nos llevamos muy bien con el frío. Si sobrevivía a eso, nevando sin parar, con un viento espectacular, creo que puedo con todo. Pero no por eso, sino porque allí es algo que poca gente conoce, aunque bueno, cada vez y cada día un poco más. En realidad, por mucho que antes hayamos hablado de Off the Record, de Irlanda es un poco la Silicon Valley por las empresas que hay allí, realmente las empresas unicornio y las más potentes a día de hoy no, digamos en un futuro, están en Estonia. Es un país tremendamente tecnológico y es el que dicen que es el Silicon Valley de Europa. Y la verdad que yo doy fe de ello. Y la manera que tienen de trabajar, creo que deberíamos aprender mucho. Son extremadamente eficientes. Siempre se habla de los alemanes y poco de los estonios. Pues una información muy interesante que seguramente la gente lo tenga fuera del radar. Sí, totalmente. De hecho, bueno, allí se creó Skype, entre otras muchas. Sí. Nueva York, porque me ha alucinado. De hecho, me encantaría en algún momento de mi vida pasar una temporadita allí trabajando. Y bueno, algo que he visto en este mural de aquí fuera, pues estamos grabando en vuestras oficinas, Japón. Japón es una maravilla. En general, digamos, no una ciudad en concreto. Creo que me encantaría, no lo conozco todavía, pues pero lo conoceré. No sé cuándo todavía, pero... Parece otro planeta, sí, te pasaré tips luego para que tengas alguna idea. Una comida. La tortilla de patata de mi madre. Toma ya. ¿Con o sin cebolla? Con cebolla, por Bien, favor. bien. Y muy jugosita. Bien. Aunque yo la hago igual ya, ¿eh? Y por último, una afición. Te diría 2, pero la más marcada es bailar. Sabía que ibas a decir eso. ¿Por qué? Porque te he visto en alguna presentación. Exacto. Y me resultó muy significativo cómo hablabas de tu amor por la danza y por el baile, ¿no? El ballet clásico, en tus presentaciones. Hay otra persona también en Conservas Guillén, Laura Parra, que también ha hecho la carrera de ballet y no es la primera que dice bailar y ballet, con lo cual sabía que ibas a ir por ahí. Sí, es que tampoco quiero ahondar mucho, digamos, en este tema porque nos daría para una hora entera. Nos comemos la media hora. Exacto, pero creo que el ballet te aporta muchos valores que luego puedes aplicar en tu vida profesional y personal también, ¿eh? Pero yo desde muy pequeñita empecé a bailar y bueno, empecé a competir también en natación, pero terminé la carrera de ballet por el conservatorio hace muchos años. Es algo que en un principio, al principio de mi carrera profesional, pensaba, digamos, esconder un poco y no hablar mucho de ello, pero luego me he dado cuenta de que por qué voy a tener que esconder una parte de mi vida cuando creo que además me ha aportado muchísimo, tanto a nivel de creatividad como... capacidad de trabajo, constancia... Trabajo en equipo, constancia, disciplina absoluta y respeto por tus mayores. Sin duda. Eso a mí personalmente me ha sido muy sencillo, por ejemplo, en entornos militares, seguir la cadena de mando. Claro que sí. Porque es exactamente igual. Claro que sí. Y la disciplina y la constancia son unos valores también que se juntan, ¿no? Entonces, recuerdo que en OTAN el jefe que yo tenía,
el responsable del área de tecnología, me decía, eres más militar que los militares. Bueno, quizás lo he mamado un poco desde pequeña, Pues y mira, luego 11 años en el mando, pues... hemos encontrado una similitud entre el arte y la jerarquía militar, que no parece que a priori tengan nada en común, pero sí que Pues tienen muchas cosas mucho en en común. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a saltar al tema principal del día. Estábamos Venga. antes lo voy a decir, estábamos antes con el micrófono apagado hablando de si hablábamos de red teaming, si hablábamos de ciberejercicio, si hablábamos... Y me ha dicho, me gustaría hablar de otra cosa, me gustaría hablar de tabletops. ¿Qué son los tabletops? ¿Y por qué quieres hablar de tabletops? Vale. Fíjate que te he dicho que no iba a hacer preguntas, ¿eh? Al final te he No, engañado. me parece estupendísimo que me hagas todas las preguntas que consideres y que me guíes así un poco por dónde queremos terminar, ¿no? Porque yo, además, soy una persona que bastante fácil de palabra y sobre todo con cosas que me gustan y me apasionan. Claro y que mi sí. trabajo me apasiona. Y eso creo que es un punto muy Siempre a es un favor. plus, claro que sí. ¿Por qué los ejercicios de tabletop? Generalmente y últimamente se está poniendo mucho en compliance. Por ejemplo, en bancos es obligatorio hacer al menos un ejercicio de tabletop al año. O sea, es decir, esto va evolucionando exactamente igual que yo lo veo de manera paralela al pentest. El pentest, digamos, para seguir muchísima normativa, hay que hacer un pentest, al menos donde yo me quedé, que yo estuve bastantes años haciendo pentesting. Era un pentest interno, un pentest interno cada año y un pentest externo cada 2 años. Al menos era la recomendación. No sé si a día de hoy ha cambiado algo. No lo sé, pero bueno, también para que la gente que no sepa qué son los pentesting, Vale. los pentesting son test de penetración que se Correcto. hacen contra un sistema en producción. O no. O no, pero contra un sistema en concreto, o un Eso es. servicio. Para encontrar vulnerabilidades y dependiendo del scope, dependiendo de lo que se haya definido en los objetivos, explotarlas o no para ver hasta dónde se podría llegar dentro de un sistema, Para luego ¿no? corregirlas, mitigarlas, Correcto. puntos de mejora, etc. Y un tabletop, Y un tabletop, digamos que hay como distintos tabletop, pero así de manera muy general, es, ¿recuerdas los simulacros que se hacían de toda la vida y que se siguen haciendo de incendios? Sí. Pues es exactamente lo mismo, pero centrado, digamos, en el tema que queramos. Es decir, si es a nivel de ciber, si es de ciberseguridad, pues podemos hablar de distintos ataques, de ransom, de campañas de phishing, de, no sé, inventarnos, digamos, un storyline en el que vamos a reunir a varias personas alrededor de una mesa, de ahí lo de tabletop. Generalmente siempre ha estado centrado en altos ejecutivos de una organización o de una empresa, pero yo lo he llevado un pasito más allá y sé que es algo que se está haciendo en muchos sitios, no solamente soy yo la persona que lo hace así. no solamente Naciones Unidas, sino... Exacto. Es cierto que es una práctica que está muy arraigada y que en la alta dirección y en distintos entornos muy regulados se hace de forma periódica. Correcto. Pero vaya, esto no es algo que me haya inventado yo, ni se haya inventado nadie de aquí a 5 años atrás, sino que es algo que se está haciendo a nivel mundial en muchísimas organizaciones y espero que cada vez más. Lo hacen distintos CER de todo el mundo, Sí. Muchas comunidades como FIRST, es decir, en los bancos se lleva realizando durante muchísimos años. Sí. Y ahora de una manera práctica más habitual, digamos, por requerimiento de normativa en cuanto a auditorías de SWIFT, Fitline en Estados Unidos y demás. DORA, Correcto, etcétera, etcétera. correcto. Entonces, digamos resumiendo y yendo al grano de qué es un tabletop, vamos a discutir exactamente qué es lo que haríamos si nos ocurriera un incidente, cómo manejaríamos todos nuestros recursos y yo, digamos, dirigiendo el ejercicio, soy la que presiona hasta la última gota a cada persona que está en la habitación. ¿Por qué? Es sumamente importante en estos ejercicios que pueden ser de 1 hora, 2, 4, que duren días. Es sumamente importante estar completamente concentrados en el ejercicio, ver qué recursos tenemos, cómo los utilizaríamos. Realmente la gente se piensa que es para testear personas, la gente se piensa que yo les voy a hacer como una especie de examen, y para nada. De hecho, ese paralelismo que tiene con el pentest, o al menos yo lo veo así, en el pentest la gente se piensa que vas a evaluar su trabajo y que los fallos que saca son fallos de su trabajo, y no es así. No. Estás para echar un cable, ayudar, apoyar, digamos, dar soporte a esa empresa que te ha contratado para hacerlo, ¿no? O si es a nivel interno, el departamento en concreto. En el caso de ejercicios de tabletop no es para testear gente, es para testear las distintas políticas, procesos y procedimientos desarrollados o no, e implementados o no, y hasta qué punto en la organización. En realidad lo que se hace es entrenar a gente.
final, lo has explicado muy al principio, es un simulacro. Tú, Sí. en base a una situación de crisis, que para eso está el storyline o el storytelling, para crear ese entorno donde se simule que está ocurriendo un incidente de cualquier característica, en base alrededor de ese storytelling, pues estamos entrenando cómo tenemos que responder. A ver, sí que es cierto que se examina cómo se responde para buscar si se ha hecho de forma eficiente, si hay puntos de mejora, qué podemos hacer mejor o peor, que entiendo que van por ahí los tiros también, ¿no? Van por ahí los tiros, pero voy a ir un poquito más allá. Por ponerte un ejemplo, hay muchas veces que, bueno, en las empresas o en las organizaciones hay movimiento constante de personal. Sin duda. Entonces, una cosa es que se haga un procedimiento muy correcto de salida del personal, pero quizás no se han actualizado los procedimientos de respuesta ante incidentes, por ponerte un ejemplo. O si tenemos colaboraciones con ciertos partners, por ejemplo, nuestro firewall principal de entrada, nuestro router principal de entrada, lo tenemos, la administración la tenemos contratada con la empresa, correcto. Tenemos ese POC, digamos, esa persona de contacto completamente actualizada en todo momento. O sea, esos procedimientos son algo vivo. Y después de cada incidente hay que revisar esos procedimientos para tenerlos completamente actualizados y que no nos vuelva a ocurrir. Sí. Eso no se hace. Sí. Spoiler. De hecho, lo has explicado muy bien. Al final, esas tres dimensiones, ¿no? Tecnología, por un lado, Correcto. tenemos una tecnología X, la que sea, procesos, que están vivos, suelen cambiar, y personas, Eso es. y además las personas suelen cambiar, con lo cual también muchas veces tenemos pérdida de cultura o pérdida de conexión, se rompen los puntos y hay zonas inconexas porque o bien el proceso se rompe o bien porque las personas han cambiado y no están entrenadas. Eso hay es. que jugar en esas tres dimensiones, ¿no? Y no solamente eso. Por ponerte un ejemplo, que tampoco puedo dar nombres, pero por ponerte un ejemplo... Tendríamos que matar a todos los oyentes. No, tanto no. Tanto no, porque no tenemos tantos recursos, pero... por ejemplo, yo estuve este verano en Nueva York precisamente haciendo ejercicios de tabletop para 2 organizaciones diferentes de Naciones Unidas. Bien, en uno de ellos, por ejemplo, simulamos no solamente un incidente ciber, sino también de desastre natural. Claro. Desastre natural puede ser o tener un tsunami, como ha ocurrido en Filipinas hace 15 días, si no recuerdo mal, Sí. como puede ser el que corten un cable submarino, y entonces a nivel de telecomunicaciones, ¿de dónde tirarías el secundario? O sea, es decir, yo personalmente la manera en la que tengo de preparar estos ejercicios de tabletop, en función del storyline, que siempre propongo algo y luego se puede ir adaptando, haciendo customizaciones y demás con la organización que va a recibir la ejecución de ese ejercicio, pues me planteo todas las posibilidades que pueden existir a día de hoy. Pues lo que te decía, tanto corte de cable submarino, que en ciertos sitios es muy crítico, Sí. Como puede ser que exista un apagón, ya sea intencionado o no, como puede ser, no sé, que haya un tsunami, un terremoto o... Unas inundaciones como las que hubo en Barcelona, en Valencia con la Dana. por Correcto. ejemplo. De hecho, este tipo de cosas, tampoco me quiero yo meter mucho en este jardín, pero sí que quiero mencionar y hacer referencia en que quizás, si se hubiera hecho un tabletop, que desconozco si se hacían de manera habitual, pero si se hubiera hecho un ejercicio de tabletop realista, quizás se hubieran mejorado muchas cosas en temas como la Dana y otra serie de catástrofes que han existido en nuestro país o incluso fuera. Sí. ¿Por qué? Sabes qué protocolos activar, sabes a qué persona llamar. Si la persona principal no está disponible por la razón que sea, tiras de la secundaria, y la secundaria actúa exactamente igual que si fuera la primaria. Sí. Porque es que puede ocurrir, y es algo que yo personalmente entreno, ¿qué ocurre si, por ejemplo, esto es otro ejercicio que hice hace tiempo, digamos por la zona asiática y demás, ¿qué ocurre si tenemos un terremoto, que eso provoca, digamos que vamos a tener unas olas gigantes, tenemos a parte de nuestro personal fuera del país, porque a lo mejor están viajando por trabajo o están de vacaciones o vete tú a saber, y además tenemos hosteado en el edificio un congreso donde vamos a tener más de 100 personas, que son externas de la organización. Ostras, es que puede ser que se nos derrumbe casi hasta el edificio. Tenemos nuestro sistema de médicos de urgencias activado. También es verdad y he de decir que digamos en ese sitio era un banco asiático muy muy grande, en el que era como una especie de mini Google interno, por así decirlo. Una Tenían pequeña- todo. una pequeña ciudad en un Correcto. edificio, ¿no? Entonces había muchas cosas que controlar. A nivel de comunicaciones, si se nos cae todo, si tenemos, no sé, si para comunicarnos tenemos teléfonos satelitales.
Si sabemos a qué teléfono tenemos que llamar, porque a lo Bueno, mejor claro, esa es otra. la base de datos a la cual aparecen los contactos de emergencia, los secundarios, etcétera, está en un sistema que está caído, a lo mejor hay que tenerlo en papel. Sí. O O, espera un momento, ¿tenemos otro sistema Sí, sí. que esté en otro país o en otro sitio completamente remoto y tenemos una activación hot en el que en el momento que vemos que antes de caer uno ya tenemos el otro levantado, o en el momento que cae uno se me levanta el otro, o sea, frío, caliente, todo esto que hemos estudiado, digamos, toda la vida, pues esas cosas se ponen en relevancia en este tipo de ejercicios. ¿Cuánto tiempo tarda en levantarme el otro CPD? ¿Cuánto tal? ¿Qué cosas tenemos en cloud? ¿Qué no? Si consideramos la caída de Amazon, creo que fue el lunes, pero no solamente de Amazon, bueno, de Amazon, de AWS, de la costa este de los Estados Unidos, vale, y nosotros tenemos todo nuestro, o sea, todo el cloud está en Amazon Web Services, o lo tenemos también con, no sé, otras service providers. Muchas veces pensamos en incidentes de ciberseguridad y yo creo que esto está más alineado con la aproximación que tiene DORA, ¿no? Esto es resiliencia operativa. Es Totalmente. decir, ¿cuál es el impacto que tenemos de nuestros distintos proveedores de un servicio tecnológico? Que pasa desde las comunicaciones, la electricidad, la refrigeración del clima en los data centers, etcétera, etcétera. Y todo eso extrapolado al más detalle, más pequeñito, ¿no? Totalmente. Más granular, no me salía la palabra, ¿no? Entonces al final no lo veamos como cómo respondemos a un incidente de seguridad, que también, sino cómo respondemos para garantizar la residencia o la continuidad operativa de un servicio o un negocio, ¿no? Exacto. De hecho, fíjate, a mí es algo que al principio me costaba un poco asimilar, porque yo me cambié dentro de la organización donde estoy trabajando ahora mismo, me cambié a la unidad de ciberresiliencia. Claro. Y ahora está como muy de moda lo de resiliencia, ahora ¿no? Sí, pero es verdad que yo decía en un principio, ostras, voy a dejar de lado totalmente la parte técnica. También, digamos, es un poco mi sino, porque a mí me gusta mucho estar enganchada a la parte técnica y quizás por eso los he involucrado en estos ejercicios de tabletop. Y te voy a poner un ejemplo también de, pues por ejemplo, de cuando estuve en Nueva York en este verano, trabajando. Recuerdo que además me gusta hacer, los ejercicios pueden ser on-site, o sea, es decir, todo el mundo en la misma sala, que bajo mi punto de vista es el mejor que se puede hacer porque es el que mayor beneficio se obtiene, todo el mundo está centrado en lo que estamos. No tenemos una reunión paralela, ni estamos mirando el correo, ni alguien nos escribe por el chat, ni Sí, la etcétera. La experiencia inmersiva es más Exacto. real. Y el engagement de todas y cada una de las personas, porque yo puedo ir intentando, hay gente que es, digamos, es muy abierta para hablar e intenta polarizar absolutamente toda la reunión, y hay gente que es un poco más introvertida y creo que digamos, a mí me interesa el punto de vista de absolutamente todo el mundo, porque considero que todo el mundo es importante. Claro. Nadie es imprescindible, pero todo el mundo es importante. Entonces, bueno, a un lado de la mesa enorme tenía gente ejecutiva de la alta dirección, tanto al CEO como al CISO, CEO, de todo. El CFO, el de recursos humanos, bla, bla, bla. Total. Sí. Y al otro lado tenía a todos los jefes técnicos de las diferentes unidades técnicas. Porque a mí me gusta hacer los ejercicios de tabletop siempre y cuando sea el que quieran, porque hay distintas modalidades, o al menos así lo veo yo. Aquí, digamos, ejecutamos dos tracks paralelos, uno de management y otro técnico. Que fue muy curioso, porque justo cuando nos sentamos en la mesa, que además fue el mismo en el que la máxima responsable era una mujer, me dijo, me encanta que haya otra mujer en la sala porque generalmente soy la única, ¿no? Nos gusta esto, sí. Pero no fue característico por eso, sino fue característico porque decían, era la primera vez que se veían las caras, claro. La parte técnica con la alta dirección. Claro. Y generalmente, y es algo que ya llevo viendo durante varios años, en los que me estoy dedicando a esto, en los que la alta dirección siempre intenta imponer, digamos, su criterio y, digamos, los más callados suele ser la gente técnica. Generalmente, no hay luego particularidades. Entonces, mi labor también es intentar nivelar la importancia de las conversaciones, porque me interesa mucho que a nivel técnico, es decir, evidentemente un CEO no tiene por qué tener el mismo conocimiento técnico que una persona que está liderando el equipo de Windows. Pero si va a decidir una de las acciones a tomar, esa acción luego se tiene que poner, digamos, en hechos por el equipo técnico.
Si eso no es viable o no tienen esa serie de recursos y lo estamos viendo, pues eso no puede ser. Y a lo mejor esa persona piensa, no puedo abrir la boca porque a lo mejor mañana estoy en la calle. Bueno, pues eso es labor mía de decir, no, perdóneme con todos los respetos, ese tipo de ataque sí es posible en esta organización por esto, ¿verdad? Entonces intento involucrar a la parte técnica y me los llevo al terreno y dicen, sí, bueno, nosotros aquí tenemos estas particularidades, entonces eso no podría ser, o sea, este ataque sí podría ser dentro de nuestra organización. Y entonces el CEO se queda alucinado de, que nos pueden atacar de esta manera. Claro. Entonces el CISO, claro, me envía una sonrisa Sí, como te voy a matar, pero es lo que si hay. es un buen CISO. No, estás echando un capotazo, porque acabas de iluminar un riesgo que estaba subyacente. Totalmente. Y generalmente se utilizan estos ejercicios de tabletop para destinar, digamos, ciertos recursos o incluso parte del presupuesto del año siguiente a temas que no se han considerado importantes. Al final estás rompiendo hilos. Fíjate que estás también alineando la capa operativa Correcto. con la capa estratégica y la capa táctica. Totalmente. Al final, yo creo que por un lado, el management o la parte más de estrategia de negocio y de top level va a entender el día a día de la capa operativa y también seguramente es al revés, ¿no? También la capa operativa empieza a entender determinadas cosas que quizás pueden estar far away, muy lejos y fuera de su ámbito de alcance, pero que son fundamentales para entender cómo la tecnología impacta en negocio, ¿no? Yo creo que al final eso nos permite balancear ese balance, ¿no? Darle ese equilibrio de fuerzas en la sala, en la mesa, en ese table top que comentas, para que además intentemos romper con esos hilos antes de que se produzcan, ¿no? Sí, pero todo esto es muy bonito, así dicho, digamos, con esta explicación. Pero tengo que decir que del estrés que yo he mamado, digamos, de Locksil, en el que es que yo sigo involucrada en Locksil, sigo estando dentro del core del Red Team. Entonces, ese estrés yo quería llevarlo a los ejercicios de tabletop. Entonces, dentro del storyline, que se desarrolla, digamos, pues qué es lo que va a ocurrir, el ciberincidente o desastre natural o lo que consideremos, hay una serie de injects. Es decir, son las preguntas que yo le voy haciendo, digamos, a cada una de las partes, ¿no? Cuando se ve que están, digamos, en punto de máxima presión y demás, va la siguiente inject, va la siguiente pregunta. Entonces la gente dice, ostras, pues que a tanto no puedo ya. Bueno, pues es que eso es lo que ocurre en la vida real. Y precisamente estamos entrenando a la gente y poniendo a prueba las distintas políticas, procesos y procedimientos de la organización para ver si funcionan o no, y en caso de un incidente realista, no estar todo el mundo corriendo como pollos en cabeza. Claro, pero porque lo que se entrena y se ejercita, pues luego respondes con eficiencia. Correcto. Lo has explicado muy bien al principio, cuando todos hemos hecho un simulacro de evacuación. Como lo tienes entrenado, tú ya sabes por qué escalera tienes que bajar, por qué puerta, qué tienes que coger, qué tal. Al final estás entrenando lo que va a ocurrir en un momento en el cual no puedes dejar nada a la improvisación y tiene que estar todo procedimentado y perfectamente arreglado. Porque si no, tenemos el riesgo de equivocarnos, ¿no? Sí, pero lo de procedimentado, igual que lo de cumplimiento normativo, está muy bien, pero el papel aguanta todo. Claro. No, pero pues hay que entrenarlo. La realidad no. Claro, pues hay que entrenarlo. Eso es. Y entonces a lo mejor el papel habrá que cambiarlo un poco. O bastante. O bastante, caso, claro. o bastante. Pero luego, por otro lado, se puede ir un poquito más allá y en la parte técnica no solamente quedarnos ahí, sino, si es una parte de ciberataque y demás, o ransom, no sé, digamos el escenario que consideremos, se puede incluso involucrar realmente y de manera técnica en un ejercicio sumamente técnico, incluso con la alta dirección, sí. Porque, se hace el simulacro real sobre los sistemas, como si fuera un Red Team, en el que cada acción que toman, digamos, los equipos técnicos influye sobre las decisiones que tiene que tomar la capa directiva. Evidentemente, a un equipo técnico puedes involucrarle durante, no sé, 2, 3, 4 días, incluso una semana entera. Evidentemente, la alta dirección no. ¿Por qué? Porque son gente muy ocupada, con muchísima responsabilidad, y entonces hay que saber muy bien dónde meter en el ejercicio para tenerles máximo 1 hora, 2 horas como muchísimo involucrados a la alta dirección, pero momentos clave del ejercicio, en el que a lo mejor les llaman por teléfono, oye, tenemos esto, tal, dime algo ya. O incluso, por ejemplo, suelo meter una parte en la que en ejercicios de ransom generalmente uno de los inject es meter es que me sale todo en inglés, perdóname. Diré en inglés, pero también sí. Media, prensa. Sí.
para saber, digamos, un poco si son organizaciones muy, muy grandes o en caso de Naciones Unidas, evidentemente saldría en prensa. La parte de comunicación es fundamental. Correcto. Entonces, la parte del el Departamento de Comunicación está suficientemente entrenado, ¿sí o no? ¿Quién es el portavoz? ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién dice qué? ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Correcto. Porque... Pero ahora, y si te cambio un poco, o sea, en ese momento, yo no lo pongo en el storyline, pero si en ese momento te hago un cambio así de guión y te digo, bueno, ¿y si el que está detrás del teléfono, cómo sabes quién es? A lo mejor es uno de la organización cibercriminal que te está atacando y quiere saber exactamente en qué punto estás y cómo estás reaccionando. Qué buena esa. Entonces se quedan, ¿cómo? Entonces, todo lo que hablamos a día de hoy de calle, por así decirlo, y que podría aplicar a todo el mundo, de cuando te llama tu banco por teléfono, cuelga y llama tú, pues tan sencillo como Esas esto. técnicas de ingeniería social, etcétera, etcétera. Correcto, correcto. Se nos ha ido la media hora. Ostras. Bueno, pues nada, pues ya está. Fíjate que yo te quería hablar un poco de Red Teaming también, nada, para... Quedamos otro día y hablamos, Claro que sí. de Red Teaming. Me parece súper interesante porque fíjate que acabas de llevar a una dimensión totalmente no tecnológica, ejercicios que quizás su primera origen son más tecnológicos en per se, ¿no? Pero también hemos visto, ¿no? Y aquí me sirve para cerrar, porque yo siempre cierro el programa con una frase de Martin Luther King, del Dr. ¿Me permites King. una cosita Antes antes de esa frase? Sí. Generalmente los ejercicios de tabletop antes de toda la vida se hacían con slides, es decir, un PowerPoint, un PDF y bueno. demás. A mí me gusta llevarlo de manera dinámica. Gamificación y... Totalmente. O sea, es decir, hacerlo realista, porque el papel lo aguanta todo. Está Volvemos pensando otra vez que al quizás origen. nos sirva para que los oyentes lo entiendan muy bien en un escape room. Sí, 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 totalmente. Tú tienes un escape room donde hay un decorado, unos actores, una historia, un relato, y ahí te inmersionas en esa sala, y por eso es tan importante hacerlo presencialmente. Correcto. Pues vamos a ver cómo resolvemos el escape room. Pues en este caso el escape room es un incidente tecnológico, o un ciberincidente, o cualquiera. Solamente que en este caso se hace en las organizaciones, con los recursos, con las políticas y procedimientos de la organización. O sea, es decir, no hay nada, es una simulación, pero sobre un entorno realista. Sí, se Lo adapta. que pasa es que totalmente controlado, evidentemente. Me ha quedado claro. Yo creo que es muy... Vamos a tener que dar una vuelta a hacer una V2 de... Ni siquiera Red Teaming, sino profundizar más en cómo avanzamos. Totalmente. Aunque nos hemos pasado un par de minutos y no lo voy a cortar, darte las gracias, porque al final, como decía, ¿no? Esa frase del Dr. King dice algo que vas a ver que estaba perfectamente latente en toda la conversación, ¿no? Que dice, siempre es el momento apropiado o el momento adecuado para hacer lo correcto. Pero eso hay que entrenarlo. Totalmente. Para poder responder con corrección, con eficiencia, etcétera, etcétera, hay que hacer ese tipo de ejercicios, ese tipo de simulaciones. Sandra, Totalmente. muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, como siempre que hablamos, me pega ahí un chute de energía de buen rollo. Haremos un selfie para que la gente nos vea en redes o donde lo pongamos, ya veremos. Gracias Y a ti, un Raúl, placer, por la ¿no? invitación. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green giant.